Si os parece, comenzamos, ¿no? ¿Es la hora? ¿Se oye bien? Sí. ¿Sí? Muchas gracias por venir. Ya sé que soy muy pesado, pero lo estábamos comentando antes, da mucha alegría cuando después del trabajo que se hace, pues se tiene respuesta y sobre todo de celebrar el interés por la historia de nuestra tierra, ¿no? De nuestra comarca. Bien, como hemos hecho otros años, antes de cada conferencia pues comentamos 2 o 3 documentos a título de curiosidad, ¿no? Para no interrumpir luego la presentación, presento ahora al ponente y luego comentamos esos 2 documentos y le damos paso a Antonio María Cabrera Calero, que es profesor de Biología y Geología, no de Historia, que nos va a hablar sobre el esplendor minero en los Pedroches. Además de profesor de instituto, pues es miembro de la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero. Luego tendremos ocasión de escucharle y agradecer su participación. También comentamos ayer que contamos con la ayuda de la Asociación Piedra y Cal de Pozo Blanco a la hora, bueno, pues de buscar temas, proponer temas, buscar ponentes y Antonio María pues fue la propuesta que nos hicieron desde la asociación y por nuestra parte pues encantados de poder colaborar y de que los de Pozo Blanco tengáis que venir a Dos Torres a escuchar estas cosas, ¿no? Ser bienvenidos, bienvenidos. Estamos encantados, lo digo sinceramente, encantados de que vengamos porque al final compartimos muchísimo, muchísimo. Lo que compartimos es infinitamente más que las cosas que nos separan. Entonces, de eso se trata, ¿no? De construir una historia conjunta, una historia común de nuestra tierra, pues para conocerla mejor, ver cómo hemos ido evolucionando, ¿no? Había preparado 2 documentos que tienen mucho que ver, ¿no? Mucho que ver. Estamos fijados en 1543. 1543. Ese es un legajo del Archivo Histórico Nacional del ramo de diversos referido a la Mesta. Hoy un folio dura aproximadamente 10-12 años. A partir de esos años se le va la tinta, se va deshaciendo el papel. Este tiene desde 1543, ¿no? Bien. Se refiere a un pleito, se puede leer con relativa facilidad, un pleito contra la villa de Torremilano para que guarde los privilegios de la Mesta y deje pasar el ganado por sus términos. Este tipo de pleitos van a ser muy frecuentes hasta el siglo XVIII. Claro, había que compaginar los privilegios de la Mesta para que el ganado pues, pudiera hacer su recorrido, su itinerancia, con los derechos, con los intereses de los locales, ¿no? Y este era siempre un motivo de controversia, muchísimas discusiones, muchísimos pleitos por este motivo. Hay otro muy parecido, bueno, este es uno, pensaba ampliarlo para que vierais también las distintas maneras en las que se ha ido escribiendo el término de Torremilano. No sé si podéis verlo, porque en la versión que yo tengo del Word, del PowerPoint, sí que se amplía, pero aquí no me deja. Porque vierais un poco cómo se han ido escribiendo el término, ¿no? Fijaros, lo tenéis ahí, Torremilano, separado. Luego vamos a ver cómo se escribe también Torrefranca en el documento siguiente. Bien, ese se lee bien y si tenéis interés, le echáis un ratito, estamos de vacaciones, no hay mucha prisa, pues ahí tenéis los documentos y podéis verlos, se leen con relativa facilidad. Lo que viene a decir ese documento es que, más allá de los intereses locales, tienen que atenerse a los privilegios establecidos o favorables a la Mesta. Y ahí no hay vuelta de hoja. Estamos en un momento donde la ganadería es la actividad fundamental, como hemos visto en alguna otra ocasión, con algunas industrias auxiliares, como fue, por ejemplo, el textil, ¿no? Bien. Este es otro, muy parecido, pero que tiene un matiz muy importante,
Bueno, fijaros aquí que está sobrescrito varias veces, ¿no? Cuando la tinta se iba diluyendo, se iba desgastando, pues había que escribir de nuevo sobre el mismo legajo, sobre la misma piel. Esto es piel. Y este viene a ser otra ejecutoria, dada la distancia al Concejo de la Mestra, del pleito con diversos vecinos de la villa de Torrefranca por impedir a los ganados de la Mestra, el anterior de Torremilano, de Torrefranca, el aprovechamiento de la dehesa de la villa a 5 de junio de 1588. Y tiene un matiz importante, y he traído este documento, aparte de por que nos acompañarais en las batallas que tenemos muchas veces cuando tenemos que ver este tipo de documentos, todo fruto de la humedad, ¿no? Que todavía se puede ver, no obstante la humedad que ha sufrido, ¿no? Pero traía este documento porque, basándose en los principios que inspiraban las tierras comunales en este momento, y que se mantienen hasta el siglo XIX, hay una corriente nueva, bueno, que lleva algunos años, que se ha denominado la economía del bien común. La economía del bien común, que viene a inspirarse precisamente en el sistema de explotación que se seguía, por ejemplo, para la dehesa, o para las tierras que eran comunales, las tierras que dependían del ayuntamiento. Podemos verlo con más claridad en las actas del siglo XIX, en las actas del ayuntamiento. Y las instrucciones que se daban para gestionar esas tierras eran 10 o 12 instrucciones. Y con eso se mantenía la explotación, se aprovechaba de una manera común esos bienes, ¿no? Entonces, bueno, hay sobre todo algunos economistas norteamericanos están pensando que esa puede ser una opción, una alternativa al sistema en el que estamos, ¿no? Tratando de enraizar en la tierra, en un concepto que han denominado inteligencia territorial, que yo cuando lo escuché la verdad que me sorprendió, pero tiene toda la razón del mundo, ¿no? Porque en la inteligencia territorial dicen ellos que cada territorio responde a los problemas de una manera diferente, y eso es verdad. En problemas similares, la respuesta que se da aquí, o que se da en Cataluña, o que se da en Castilla, o que se da en Galicia, es distinta, ¿no? Entonces vienen a mantener ellos que, tomando como referencia estas instrucciones, esta manera de funcionar para la gestión de bienes comunales, y atendiendo a la particularidad de cada territorio, el sistema económico podía tomar matices y podía adoptar diferencias que se convirtieran en una alternativa al sistema que tenemos, ¿no? Bien, aquí por eso he traído este documento. Y luego, para dejar en situación al Miura de esta tarde, que es hablar de la minería en esta zona, pues he traído un documento que viene a poner de manifiesto el interés que la minería española, en términos generales y especialmente en Andalucía, tuvo este fenómeno. Desde muy pronto. Se sabía que España era una reserva de mineral espectacular de la época romana. Cualquier sitio que vas, ayer lo vimos, ¿no? En la conferencia de Fedor, que había escorias también ahí en la losilla. Bien, eso estaba localizado perfectamente, estaba identificado y generó muchísima atención, muchísima atención. Genera especial atención cuando en Europa ya se ha superado la primera revolución industrial y se está en la segunda, ¿no? La segunda revolución industrial es la que se aborda, la que se tiene lugar a finales del siglo XIX. Los países que ya habían desarrollado la revolución industrial con anterioridad habían obtenido buena cantidad de beneficios. Y ese era un dinero que había que invertir. ¿Dónde lo invertimos que sea seguro? Lo invirtieron fundamentalmente en el alumbrado de las ciudades. El capital francés sobre todo se dirigió al alumbrado de las ciudades. Se dirigió a la construcción del ferrocarril, que en España está a partir de la segunda mitad del siglo XIX, es cuando empieza el auge de la construcción del ferrocarril, y se dirigió especialmente a la minería. Claro, además se daba en España otras circunstancias. Estoy tratando de contextualizar ahora para dejártelo suerte de frente. En España se daba otra circunstancia que caracterizó todo el siglo XIX, y era la situación prácticamente de bancarrota en la que estaba el Estado español. No había dinero para nada. El 90 y tantos por ciento, 94, 95% del presupuesto, de los presupuestos generales del Estado, se destinaban a los gastos corrientes, a los gastos de mantenimiento. Nada de inversión, nada de industria, nada de proyectos a largo plazo, ¿no? Nada. Entonces, claro,
Esa es la oportunidad que aprovecha el capital internacional para venirse a España, además en unas condiciones espectaculares. El caso de Río Tinto, por no referirme a el caso de Río Tinto, en 1873 se constituye la compañía, la Río Tinto Company, que compra las minas de Río Tinto por 73 millones de aquellas pesetas. 73. 73 o 93. Bueno, da igual, una cantidad irrisoria. Además, en aquel caso se daba una circunstancia peculiar, única, y es que la compañía no compró solo el suelo, sino también el subsuelo y toda la influencia política que desarrolló en la zona. Es decir, lo compró absolutamente todo, todo. Eso le permitió, bueno, pues explotar aquella zona de una determinada manera, que luego si procede después de la conferencia, pues podemos comentar a modo de comparación, ¿no? Es decir, la minería en España atrajo muchísimo interés, ¿no? muchísimo interés, generó muchísimos beneficios, y eso dio pie entre los historiadores a una controversia. ¿Fue positivo para España o fue negativo? ¿Quién obtuvo la mayor parte del beneficio? ¿Las compañías inglesas? ¿O fue suficiente generar mano de obra aquí, crear colegios, educar a los habitantes de la zona, etcétera, etcétera? Es un debate que todavía está abierto y en el que hay un montón de opiniones, ¿no? Este es un caso de este Nadal, que es un alumno de tercero de ingeniería del año 1887. Era frecuente, sobre todo en Francia, tiene muchas visitas y hay bastantes que se conservan, que las escriben a zonas mineras, ¿no? A zonas mineras. Bueno, ahí explica, se refiere concretamente a Peñarroya, ¿no? Y hay una serie de explicaciones sobre el mineral que hay, dónde está situado, la importancia de la masa del mineral, la tecnología que utilizan, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso algunos dibujos, ¿no? Bien. ¿Sigue teniendo interés la minería desde el punto de vista actual? Muchísimo, ¿no? Muchísimo. Se están estudiando temas a partir de tener presente que las grandes compañías han dejado muchísima documentación. Y esto es una riqueza importante, muy importante, para estudiar otros fenómenos relacionados con la minería que se dan en aquel momento. Por ejemplo, los primeros síntomas de contaminación ambiental en Europa no se dan en Alemania, no se dan en Inglaterra, se dan en España, concretamente en Río Tinto. La primera descripción de lluvia ácida se da en el año 1843, fijaros, 1843. Bueno, esa es una parte que se está estudiando a partir de la minería. Se está estudiando también la salud, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las fuentes nos permiten saber lo que comían perfectamente. ¿Cuál era la dieta diaria de los que trabajaban en esa zona? Entre otras cosas porque la mayoría de las grandes empresas tenían su economato. El Mercadona de hoy. Con la diferencia de que estaba todo perfectamente apuntado. Lo que cada familia retiraba, en un buen número de empresas, está perfectamente regulado, registrado, porque esa cartilla del economato era también utilizada como mecanismo de control. Si él se iba muchas veces al sindicato, regular. Y luego pedía un ascenso, ¿no? Hombre, ¿cómo va a pedir un ascenso si te estamos viendo muchas veces en el sindicato? Esto no es bueno, ¿no? O dile a tu hijo, o dile a tu cuñado, o dile a tu primo que no frecuente tanto el sindicato, que no sea tan reivindicativo. En fin, ese era un documento que servía no solo para controlar la comida, sino también para ejercer un control social, con la mirada puesta fundamentalmente en retener la mano de obra. Porque en estas zonas que estaban aisladas, esa era una cuestión fundamental, ¿no? La estatura es otra cosa que se está midiendo, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de la fuente. Quiero deciros que la minería sigue siendo un tema muy importante para el desarrollo económico español, para la historia económica contemporánea de España. Ese ha sido uno de los motivos que nos ha llevado a plantear esta conferencia, centrada, eso sí, en esta zona mucho más cercana a nosotros, más inmediata, y estoy seguro que, como en ocasiones anteriores, pues vamos a aprender muchísimo de la importancia de cómo se desarrolló la minería en esta zona. Así que yo ya me callo. Muchas gracias, suerte, maestro, y adelante. Sí.
Bueno, ¿se oye? Sí. Bien, pues buenas noches a todos ustedes. La verdad que estoy encantado viendo tanta gente, encantado y sorprendido por esto, porque yo es la primera vez que he venido a esta jornada y me entero con que son ya la 16ª ocasión en la que se celebran, con lo cual la verdad que es una doble satisfacción. Me gustaría en primer lugar pues, agradecer tanto a Agustín como al Ayuntamiento de Dos Torres el haber colocado mi nombre en el cartel de la jornada de este año. Mi nombre que no tiene detrás ninguna universidad que lo respalde ni un extenso currículum en la materia, simplemente pues la afición de mi profesión de geólogo, el interés que desperté desde pequeño por ir buscando minerales en las minas que nos rodearon aquí en este valle. Y después, al cabo del tiempo, pues empecé a preguntarme un poquito sobre el significado de aquellos edificios, de aquellas ruinas que acompañaban aquellas minas, quién las habían hecho, cuándo, para qué servían, etcétera, etcétera. A quien no estoy seguro si incluía en el agradecimiento es a don Antonio Morillo, el presidente de la Asociación Piedra y Cal, por haber metido en este embrollo, pero en fin, evidentemente le agradezco a la asociación haber pensado en mí y sobre todo le agradezco la labor que desarrolla, ¿no? Intentar condensar en 45 minutos todo lo que es un poquito con cierta profundidad la historia de la minería en el Valle de los Pedroches sería una tarea inútil si echamos simplemente un vistazo a este mapa de cartografía de recursos minerales de Andalucía que el INME hizo hace poco, recientemente, en 2011, para la Junta de Andalucía. Tanto en el número como en la diversidad de tipología, vemos que desde el extremo occidental, que tenemos las minas del Arroyo Malagón y la de la Solana de Belalcázar, hasta el extremo oriental de las minas del Cano de uranio de Cardeña, explotada hace poco, como por el norte, desde el extremo norte de Santa Eufemia con sus minas viejas, así como el extremo sur con la mina de Varita de Guillermín, en el mismo puerto calatraveño, norte, sudeste y oeste. La verdad que estamos rodeados de indicios y aquí solo están contenidos aquellos que positivamente se investigaron o se explotaron. Esto nos lleva a que tengamos que hacer una pequeña acotación, bueno, una grande acotación en este estudio que vamos a presentar hoy, tanto espacial, que nos vamos a centrar pues, aquí en el cuadrado este que tenemos aquí, que es el campo filoniano de Villanueva del Duque y el Caracejo, que con diferencia es el que mayor importancia histórica y trascendencia tuvo en la minería de la comarca, como también en el ámbito temporal. Por eso de ahí se habla en el título 1890-1930, la década del esplendor minero en los Pedroches. Bueno, hablar de esplendor en minería es un término un poco contradictorio, porque la minería tiene poco de esplendor, incluso en la época de vaca gorda, que suelen ser siempre las menos, abundan mucho más las vacas flacas, pero en fin, fueron las épocas donde más desarrollo tuvo la minería en este distrito. Si tratamos de justificar un poco la importancia, para que tengamos una idea de hasta qué punto fue realmente importante las minas de los Pedroches en particular, de la provincia de Córdoba en general, tenemos aquí los productores de plomo en España desde principios del siglo XIX hasta ya la Guerra Civil, y vemos que destacan 4 provincias más o menos a la par: Almería, Murcia, Jaén y Córdoba. Por destacar algunos, Murcia sí es verdad que destaca un poquito más en producción, pero van casi las 4 a la par. Si nos fijamos en el tiempo en que empiezan a producir, vemos que la provincia de Almería, con diferencia, son las que primero empieza a aportar plomo a Europa, porque la producción siempre está orientada a la exportación, con su yacimiento a la Sierra de Gádor y Almagrera. Se incorpora después Murcia, campo de Cartagena, poco después, ya a mediados de la segunda mitad del 19, los yacimientos de Jaén, de Linares y de la Carolina después,
Y Córdoba, de estas 4 provincias, va a ser, como veis, la última en incorporarse ya hacia los estertores del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Si nos fijamos ahora en este gráfico, bueno, ni que decir tiene que evidentemente en esta producción no todo era de los Pedroches, también en la provincia de Córdoba había minas importantes, por ejemplo, Santa Bárbara en la zona de Fuentovejuna, Los Eneros también, el grupo de Posada, etcétera, pero sí podemos tomar en un 80, 70, 80% de la producción de la provincia viene del Valle de los Pedroches, en concreto, como hemos dicho, de Villanueva del Duque y Alcaracejo. Si nos fijamos ahora en los datos de la provincia de Córdoba, tenemos aquí de Carbonell, que fue un ingeniero de minas que hizo un estudio bastante exhaustivo allá por 1928-29 sobre los criaderos de plomo y zinc de la provincia de Córdoba. Vemos como la gráfica de producción, que está continua, sufre un aumento sensible a partir del año 1891-92, que es el año en que empiezan a operar en el distrito este la primera compañía bilbaína que se establece en él, y como también la Peña Roya, el campo del soldado del que tanto hemos oído hablar, allá por 1906, que empieza a trabajar, supone también una subida muy importante. Pero uno de los datos que me gustaría que se llevaran de aquí, que hubo una historia importante y muy amplia antes de la llegada de Peñarroya a nuestro distrito minero, ¿vale? Como no podía ser de otra manera, ya que soy geólogo, me gustaría darle un poquito de contexto geológico regional, ¿no? Esta mancha roja y naranja que tenéis aquí es un conocido batolito de los Pedroches, una gran masa de roca magmática, granito, lo que viene ahí en rojo, la granito gris que estamos acostumbrados a ver, o el granito rojizo este que veis en muchas de las paredes de aquí de Dos Torres, o que vemos en los afloramientos que hay camino de la ermita de San Sebastián, que es lo que viene aquí en naranja. Y lo que viene aquí en gris rodeando son las 2 bandas grandes de pizarra, que le llamo aquí, la Sierra Serrezuela, etc. Aquí tenemos lo que es la zona de Villanueva del Duque y Alcaracejo, que estamos entre Peñarroya, Almadén, Linares hacia el este. Como vemos, estamos rodeados de grandes yacimientos mineros, y en concreto Linares, como veis, es la prolongación al este del batolito de los Pedroches. Por tanto, con buen juicio, la gente minera de Linares pues dijo, vamos a ver si aquí tenemos granito, pues, y tenemos estos filones tan importantes, pues a ver si en el Valle de los Pedroches también, que es prolongación de estos granitos, también puede haber ese tipo de yacimientos. Si echamos por tipologías, vemos que aquí en diferentes colores tenemos yacimientos de plomo, a los que va asociada la plata, pero también tenemos yacimientos dentro del granito de cobre, tenemos justo en los bordes yacimientos de bismuto, de wolframio, de uranio, como hemos dicho, de hierro, de estaño, en fin, son muchas las sustancias que se explotan. Nosotros nos vamos a centrar en el plomo y la plata asociada del campo este. Antes de centrarme, me gustaría, y ya como miembro de la Sociedad Española de la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero, pues dar un poquito una resemblanza de aquellas minas que o que bien tuvieron una cierta importancia histórica, o bien tienen unos restos pues más o menos atractivos, más o menos llamativos, que podemos ver, si no a protegerlos, por lo menos a visitarlos y a disfrutar de ellos. Las minas viejas de Santa Eufemia, buen término, porque fueron las minas más viejas de la época contemporánea que se explotaron en el Valle de los Pedroches, se explotan a finales de 1860, la década de los 70, 80, por un método que no es por pozos, sino por medio de galerías paralelas a la cerro este de la Canaleja, que se dejan después hundir, y por socavones, que es una técnica que no vamos a tener, por ejemplo, en nuestra zona tan llana, ¿no? Estas, como muchas otras minas de la comarca, fueron después retrabajadas o intentadas reabrir por la Sociedad Minero-Metalúrgica de Peñarroya, que en esta zona construye aquí lo que es el pozo central. Es decir, que esta no se construye cuando se empiezan a explotar en estas décadas. Esta es una construcción ya de 1910 en adelante. Fueron explotadas por la compañía que tenéis ahí, Compañía de Minas e Fundisao de Chumbo de Santa Eufemia y otros,
Eutras, que ya la misma palabra nos indica su origen portugués. ¿Vale? Cercana a ellas tenemos también en el espacio y en el tiempo, que también se explotaron en los años 70 del siglo XIX, 80, la zona de la Solana en Belalcázar, una zona que no recuerda en nada al paisaje que tenemos aquí en la zona centro y oriental de los Pedroches, completamente yerma en cuestión de vegetación, pero que para lo que es el paisaje minero es muy atractiva. Veis en la superficie que fácil es seguir estos crestones que son los filones. No quiere decir que todo esto estuviera mineralizado, solo estaría en pequeñas partes, pero se distinguen perfectamente en el paisaje, destacando por su mayor dureza. Y después la variedad de restos que encontramos en ellas son realmente bastante interesantes. No se taparon los pocillos de ventilación, está completamente el paisaje lleno de casas de máquinas, pocillos, las chimeneas de salida de humo, lavaderos, polvorines, etcétera, etcétera. Si pasamos al filón El Zumajo, un filón de más de 20 kilómetros que había entre Villanueva de Córdoba, más o menos las inmediaciones de la estación del Minguillo hasta la cercanía de Cardeña. El paisaje vemos que es muy distinto, pero en esta zona tenemos una concentración de castilletes, tanto metálicos como de mampostería. Bueno, este sería un castillete mixto, encima tendría un castillete de hierro más pequeño que ese, pero la parte de arriba se la llevan para chatarra. Relativamente notable y con una arquitectura pues, bastante atractiva. Dejamos, porque no podemos tampoco extendernos, y pasamos al cobre, otro de los minerales que se explotó aquí ampliamente un poquito después del plomo. La fiebre del cobre tiene lugar en los últimos años del siglo XIX y la segunda década del siglo XX. Tenemos varias minas de interés, ninguna de ellas dio beneficio, más que quebrarlo de cabeza a sus explotadores. De la romana, que hemos oído hablar mucho lo de Pozo Blanco, tenemos abundante información, tanto de fotografía como sobre todo la compañía que la explotó en Bilbao, que contrasta con la ausencia de restos. Fue una mina relativamente importante, llegó a los 200 y pico metros. Como veis aquí, las mineralizaciones no eran muy continuas, había muchas zonas de esterilización, que son las que vienen ahí en blanco, en oscuro sería la zona que se explotó. Cercana a ella tenemos otra, la mina Osi, que fue explotada de las pocas compañías cercanas aquí, una compañía cordobesa, como veis, de un capital relativamente modesto, 300.000 pesetas, compañía San Julián de minas de cobre de Pozo Blanco. Con unos medios, como veis en esta postal, bastante rudimentarios, un castillete de madera y extracción por calderas, que servía también, como vemos, para defender incluso de los mineros. Una compañía importante también, más o menos de la misma entidad que la romana y que tuvo producción bastante similar, en torno a las 4 o 5 mil toneladas de mineral de cobre, no mucho. La mina de Canto Blanco, que a diferencia de la romana que se explota entre 1909 y 1912, los cantos blancos van a estar en explotación bastantes décadas, y como prueba de que en los Pedroches sí se preocupaban, siempre decimos que no se preocupan los poderosos de nosotros, no tienen que olvidar, pues cuando hay un interés por medio sí se preocupan los poderosos. Tenéis aquí un poquito quien forma parte del accionariado del sindicato minero Villanueva del Duque y Alcaraceo, que será el que pone en explotación también de Canto Blanco, entre los cuales pues tenéis como principal impulsor José Baillán y Ustaric, marqués de la Candelaria de Yarayabo. Yarayabo es una localidad de Cuba donde esta gente tenía pues ingenios de caña de azúcar, tabaco, etcétera. Cuando la guerra de Cuba, buena parte de estos capitales evidentemente se repatrian a España y son invertidos pues donde ha dicho Agustín que había interés, por ejemplo, en la minería, que estaba en pleno apogeo, ¿no? Tenemos también los Urquijos, marqueses de Urquijo, tenemos los Ibarra, toda gente muy vinculado a la banca y a la minería del hierro y siderurgia del País Vasco, y hasta nada menos que a un primer ministro del gobierno de España, don Eduardo Dato.
que también forma parte de esta compañía. La mina de bismuto, del que todos hemos oído hablar por ser tan reciente, también colocado el Valle de los Pedroches en el mapa minero, dado que el bismuto es muy escaso en la naturaleza y en casi ningún lugar del planeta existen filones donde el mineral principal sea el bismuto. Normalmente siempre va asociado a minerales de plata o de cobalto en pequeñas cantidades, pero que los filones sean de bismuto solo aquí y pocos lugares más. Las producciones fueron relativamente importantes, quizás 5.000 toneladas. En las primeras décadas del siglo XX, antes de la guerra, se explota sobre todo el bismuto en el norte, en el borde norte del Batolito, básicamente en Torrecampo, como tenemos aquí, o en Conquista, donde está la mina San Sisto, la mina que más continuidad temporal de bismuto tuvo. Tenemos aquí una fotografía, disculpa, no he puesto el crédito porque era una página dedicada aquí a Conquista que no la tengo. De un escocés, Baylis, que era el propietario, y de otra de Cabanal de los años 60-70, ya como vemos que hasta recientemente pues había bastantes restos, chimeneas, castilletes que actualmente han desaparecido por completo y que es una pena. En el lado sur del contacto del Batolito tenemos las minas más importantes de bismuto, de que se explotan sobre todo después de la Guerra Civil, básicamente la de la Puebla de San Miguel, Villanueva de Córdoba, y la Lolita en Pozo Blanco, que tiene pues unos restos, en concreto de castilletes de mampostería, pues como ven perfectamente conservados y bastante, con una estampa muy imponente. El estaño, por dedicar unas palabras, recientemente también, de pocas décadas, en la zona de Conquista, se explotaron unos placeres, si no estamos hablando ya de filones simplemente, sino acumulaciones de arena que tenían pequeñas cantidades de casiterita, mineral del estaño, y que la explotación consistía básicamente en lavar con procedimientos gravimétricos, la casiterita más densa, para que separarla de las arenas estas, ¿no? Para lo cual necesitaba mucha cantidad de agua, con lo cual construyeron ahí en Navaluenga su pantano para hacer acopio de agua, y encima del cerro, cercano a la mina, pues tenemos este gran depósito con el que alimentaban a estos lavaderos, ¿no? Bueno, me gustaría hacer un pequeño inciso, ya que estamos en Dos Torres, qué pasa con la minería en Dos Torres, porque si echamos un vistazo al mapa de indicios mineros, que ya habíamos hablado de él, efectivamente tenemos aquí un indicio de estaño que en concreto se estuvo explotando en los años 60-70. Mi padre incluso me hablaba de esta gente que mientras ellos estaban pues arando la pesana, pues ellos iban lavando las arenas que había en el fondo de los arroyos. Es decir, una minería bastante parecida a la anterior, pero simplemente se lavaba en las pequeñas acumulaciones de arena de los fondos de los arroyos, de la Zuzunada, de Cigüeñuela, etcétera, etcétera, ¿no? Que tenemos en estas fotos de ahí, Cabanas. Entonces hablaba, cuando estuve un poquito documentando para la conferencia esta, hablaba Agustín el año pasado en una de las introducciones de esta, que hacía una conferencia sobre la gran cantidad de minas que estaban datadas, digamos, en el Instituto de Cartografía de Andalucía, en el ICA, procedentes del término vasco, adscrito al término municipal de Dos Torres, número del menos 46, que las tenemos aquí. ¿Cómo era posible, decía, creo recordar, ¿no?, que si había tantas minas aquí que se hubieran denunciado en Dos Torres, no tengamos una memoria de explotación, de minería que hubiera aquí, ¿no? Bueno, si echáis un vistazo a los nombres, que a veces tenían mucha imaginación, otras no tantas. Por ejemplo, Flor de un Día, efectivamente, le pusieron un nombre adecuado porque duró solo un año. Al año siguiente, en el mismo lugar se puso Eloísa Enriqueta. Esto es una cosa, no hablar de 46 minas, no es que hubiera 46 minas, porque muchas de ellas estaban sobre el mismo terreno que se denunciaba una vez que el antiguo poseedor pues había dejado de pagar el canon de superficie, ¿no? En cambio, tampoco tenía demasiado, porque tenemos 2 porvenires, 2 Santa Rosa, 2 Santa Ana, 2 Santa Brígida, 46. Bueno, no sé si habría alguien
del Viso por aquí, por de Santana y tal. Si vemos cómo el plomo es la primera sustancia que se está denunciando, como el cobre llega después, a partir de final del siglo XIX, está de Brasil, Venezuela, Arizona, aunque no he visto el propietario, como de las cosas que tiene el ICA, aparte que sus escaneos no son demasiado buenos, es que no acompañaba la hoja que había en el expediente, que había en medio donde ponía el propietario, me hubiera sido de gran ayuda. Creo, Agustín, que esta fue la mina que proyectaste, o el documento que proyectaste el año pasado, la mina Salvador. Me gustaría preguntarte si fue por algo en concreto o la cogiste al tuntón. Debía de haber echado la lotería aquel día. Porque efectivamente ya apuntaba, tuviste muy buena intuición. Ya apuntaba, hombre, que el que haya 46 minas no quiere decir que todas se explotaron, algunas no llegaron a explotarse. Bueno, deberíamos decir más bien que algunas realmente llegó a explotarse, en concreto esta, la mina Salvador, fue la única de esas 46 que realmente se explotó. Por la argentífera de Córdoba entre 1901 y 1903, que la explotó por plomo. A la segunda planta el filón se empobrecía mucho en plomo, la abandonó, pero años después se empezó a explotar por la ganga, por el mineral que en principio no tenía antes valor, que era la varita, ¿vale? Y aquí tenéis, se convirtió en una mina muy importante, la mina Guillermín, veis toda esta zanja que hay, el pozo que se ve aquí al fondo, que lo tenemos aquí, el resto del lavadero. Fue el principal yacimiento de varita que hubo no solo en España, sino en Europa en los años 70 y 80. Pero si echáis lo que seáis de aquí, veréis que esto no parece Dos Torres, ¿no? No tiene esto pinta de ser Dos Torres, porque efectivamente es Puerto Calatraveño, término actual de Alcalá, perdón. ¿Por qué? Porque cuando se hacen estos denuncios todavía no se había hecho el deslinde de los terrenos comunales de las 7 villas, y todas esas que tenéis en amarillo son las minas denunciadas en la zona de Barranco de las Minillas, en el puerto calatraveño, que como hemos visto acabó siendo de Alcaracejos, y las que tenéis aquí en verde pertenecen a la zona rodeando la Romana, en Pozo Blanco. El resto sí son del término de Dos Torres, ¿vale? Y de hecho algunas inconfundiblemente, tenéis aquí las dos Santa Brígidas, la ermita de San Sebastián, o sea aquí la carretera de Pozo Blanco al Viso, sin que no tenemos medio. Después hablaremos por qué se hacen tantos denuncios y después se explota tan poco, ¿no? Pasamos ya por fin a lo que tenemos, creo, ¿cómo cuánto? ¿Media hora? ¿O 15 minutos? Ya solo 15 minutos. No me digas eso. No, todavía queda. Bueno, el campo de Villanueva del Duque y Alcaracejo, en esta cita de López Morel, para el libro de Feria Villanueva del Duque, hace unos años, el nombre del soldado ha estado indisolublemente unido a los años dorados de la minería metálica en España, siempre de la mano de inversores franceses, muy especialmente la Sociedad Minero-Metalúrgica de Peñarruya. Fue este posiblemente el más rentable de todos los filones de plomo explotados en España en la época contemporánea, y su historia está sin duda por escribir. Siempre asociamos el campo de minero Villanueva del Duque y Alcaracejo a la SMMP, al soldado, a las morras, pero hay mucho, como he dicho, que teníamos que añadir a eso, ¿no? Evidentemente en el soldado, en la zona del soldado, en el campo de Villanueva del Duque y Alcaracejo tenemos bastantes restos también monumentales, de castilletes, como este de Claudia, término de Alcaracejos, pero evidentemente la mayor construcción no estaba encima de la superficie, lo único que quedaba en superficie son las construcciones más resistentes, por ejemplo los castilletes o las casas de máquinas. El resto están creadas para que duren poco y desmantelarse al poco que se cierra la mina. Pero lo importante está debajo de tierra, evidentemente perdido para siempre, pero
Por echar un vistazo a lo que supondría una mina de este tipo, tenemos aquí el plano vertical, la presión vertical del filón Luisa en el Soldado, una mina que llegó pues, a los 670 metros, ¿vale? Con más de 15 plantas separadas 30 o 40 metros. Aquí estaría el pozo maestro, que no seguiría el filón de hecho estaría inclinado, el pozo maestro lo harían al lado y de él tendrían que partir traviesas para llegar a cortarlo. Las galerías, si miráis la escala, deben tener cada una de ellas más de 600 metros por 15 plantas, pues pueden ustedes calcular los kilómetros que eso supone. Cada 30 o 40 metros había que hacer estos pocitos, calderillas, para permitir aislar el filón macizo y que hubiera circulación de aire, que hubiera ventilación de las minas antes de explotarlo, ¿vale? Son construcciones hechas por 300 o 400 personas a lo largo de más de 20 años, avanzando a razón cada relevo de 1 metro, 1,5 metros. Como vemos, son una obra faraónica descomunal, pero como sabemos está inundada desde 20 metros más para abajo, ¿no? Si especificamos un poquito la fecha, habría que poner 2 hitos en el campo de Villanueva del Duque y Alcaracejo. El 20 de enero de 1892 se firma la escritura de la primera compañía en establecerse, bilbaíno me refiero, en establecerse en este distrito, la Sociedad Anónima Anglo-Vasca de las Minas de Córdoba. Y el otro hito sería el 20 de febrero de 1933, donde se cierra el último pozo del campo minero del Soldado, el pozo Luisa, que es muy parecido a este Pepita Norte. Geológicamente, los filones, que los tenéis aquí en línea discontinua, se localizan rodeando 2 pequeñas masas de granito separadas de la masa principal, que es el de la Cañada de la Jara, donde está el Soldado, y otra muy importante como San Rafael, o el de la Nava al sur, bueno, aquí lo vemos más de cerca. Aquí tenéis entonces, digamos, la dirección de los filones, como veis son más o menos todos paralelos, y la localización de los pozos maestros, de los cuales hubo aquí, está contando unos 30 pozos principales, aparte de eso tendría que ver cada filón de estos podía tener 8 o 10 pozos de ventilación. El más grande de ellos, mayor longitud, sería el filón Luisa Pepita Sur Granito, que tendría más de 2 kilómetros de longitud. Otro filón muy importante explotado por la argentífera fue el filón Terrera, que tenemos aquí con el pozo maestro Arellano, o el pozo Nuevo. Rodeando al pequeño plutón de la Nava tenemos las minas de las Morras, pero también toda la zona esta de Demetrio, que explotaron entre otros las bilbaínas. Hay una diferencia bastante grande entre los filones que tenemos en la zona norte a los filones que tiene la zona sur, entre otras cosas en el contenido en plata. Estos filones de la zona sur del campo llegan a tener entre 1.500 y 2.000 gramos por tonelada de mineral de plata. Si echamos cuenta, de aquí salieron a 200.000 toneladas de mineral de plomo, eso significa que salieron unas 300 toneladas de plata de esta zona de aquí, sumado a otras 120 toneladas de la zona del Soldado, que estos minerales eran bastante más pobres en plata, tendrían en torno a 200 gramos por tonelada, pero claro, como produjeron más de 600.000 toneladas, pues da lugar también a unas cuantas toneladas de plata. Si echamos un vistazo aquí ahora, disculpad que lo he puesto en otra posición para que entrara y se pudiera leer bien, a las concesiones que había en este campo minero. Aquí tenemos Villanueva del Duque de Alcaracejo, la carretera de Córdoba más o menos haría esto. Vemos que cada metro cuadrado prácticamente ese campo estaba denunciado. Ni mucho menos se llegarían a explotar todas las concesiones estas. ¿Por qué este afán de denunciar tanto? Pues entre otras cosas, como ha apuntado Agustín, porque a partir de diciembre de 1868 se publica la Ley de Bases de la Minería, que en boca de muchos supuso una verdadera desamortización de lo que era su suelo español, porque facilitaba mucho lo que era la denuncia de concesiones. Entre otras cosas, por ejemplo,
decía que no hacía falta que cuando tú denuncias una mina demostrara que había plomo, que había hierro, había cobre. Tampoco exigía al gobierno que la pusiera en explotación. Antes al menos tenías que tener la explotación 6 meses con un mínimo de obreros de 4. Tampoco estamos exigiendo mucho, pero por lo menos trabajo de trabajo, ¿no? La superficie tampoco ponen cota. Antes las concesiones eran muy pequeñas. Ahora pues tenemos concesiones como la Demetrio, que podrían tener 150 hectáreas, que son una cantidad de terreno inmenso. Lo único que se buscaba con esto era que el denunciante pagara un canon de superficie, es decir, una cantidad anual que pagaba por tener esa mina denunciada. Oscilaba, pues, la pequeñita pagaría una decena de pesetas, la mediana la centena, la grande esta unos pocos miles de pesetas anuales. En caso de que se deja de pagar, se caducaba y podía ser ese terreno declarado franco y por tanto se denunciaba de nuevo. ¿A quién pertenecían esas concesiones de este campo? Pues allí en Gristany, al principal en superficie, digamos, explotador del campo minero que fueron las compañías bilbaínas, que el número de 4 se establecieron entre 1892 y 1901. La Peña Roya tiene el color este verde, el sindicato este minero que hablamos antes de cantos blancos tiene estas concesiones en amarillo, naranja, que no, ninguna de ellas fue productiva, y otras personas, especuladores, bueno, había aquí algún marqués grande de España del que no vamos a hablar, metió en el ajo, que no tenía mayor importancia. ¿Cuándo se denunciaron esto? Aquí tenemos las concesiones que llegaron a... Bueno, este mapa, para que os hagáis una idea de lo que hemos puesto hasta ahora, sería mediados finales de 1915 y 1920. Estas dos son las únicas dos concesiones que se denunciaron antes de la ley de base de 1868, la reservada y la Cruz de Heredia. Se mantuvieron 670 años, la Peñarroya después la adquirió y la dejó caducar ya después de la guerra o poco antes. En la década de 1870 se denuncian algunas ya importantes, por ejemplo el Triunfo, la Precaución, algunas que conocéis también, la Virgen del Carmen, Guadalupe, el Pastor. En la década de los 80, otras ya también muy importantes, como la Pepita, Luisa, que tamaño aquí no era lo importante, sino que tuviera un filón bien metalizado. Esta Luisa, que no era una concesión especialmente importante, produjo más de 200.000 toneladas de galena. Demetrio, Terrera, San Antonio, etc. En los años 90 veis que hay un boom también de denuncias, y ya en la década primera y segunda del siglo XX lo que se hace es básicamente rellenar el terreno que quedaba, pues básicamente por quitar especuladores de en medio, pero son siempre ya concesiones que se llaman de relleno, que no tuvieron ningún interés. Hay que decir que, si os fijamos de cerca, pues hay terrenos que hay entre una y otra, aquí quedan huecos, pues efectivamente quedan huecos, pero no hay suficiente para denunciar una mina, porque tenían que tener al menos 4 pertenencias, es decir, 4 hectáreas. ¿Qué se hace? Pues también se denuncia el terreno que había entre una y otra, de forma irregular, en unas concesiones que se llamaban demasías. He contado varias veces esto y nunca me sale la misma cuenta, son unas 140 las concesiones, si le sumáramos las demasías pues llegaríamos a cerca de 500. ¿Cuándo se produce esto? Ya hemos visto un poquito, pero ya por compañía, porque tengáis una curiosidad, hacia 1895 los bilbaínos veis que están bastante bien establecidos, también una serie de personas que tuvieron mucha importancia, pero no podemos ocupar de ellos, los señores Poli Gallego. La Peñarroya tenía una concesión, Claudia, en nombre de su director por aquel entonces, Claudio Bayú y Guichán. Es decir, va a ser la última compañía en que llegue y a repartirse este pastel, y por suerte, porque realmente tuvo una potra muy grande, pues se llevó la guinda del pastel, la parte más sustanciosa, que fue el campo de minero del Soldado, que es una historia bastante interesante, cómo llegó a adquirir estas concesiones, que como veis ya estaban denunciada anteriormente a ella, pero que lo puse en el último congreso de Linares del año pasado, pero no tenemos tiempo para ello. Antes de este boom,
por decir un poquito cosas, hubo aquí en la zona fundiciones que se dedicaron a relavar las escombreras y las escoriales romanos, presuntamente, y que, entre otras cosas, bueno, había dos: la Constancia, la más importante, en el Arroyo de los Hornos, que de ahí toma el nombre, en Villanueva del Duque, o la fundición de los Pedroches, donde está ahora el Soldado, pero que como consecuencia dio lugar a estas piedras vidriosas, negras, que son escorias de fundición y que tanto hemos utilizado sin más en el patio ese que tenemos aquí en la casa esta recientemente, o alrededor de la Virgen esta de Guía, etcétera, etcétera, o algunas minas anteriores a esta, mina Aracelipe. También después de esto hubo una historia, la más importante fue la de la Morra del Cuna, que no fue una mina especialmente importante, estamos hablando de los años 40, 50, 60, unas 20.000 toneladas comparada con 800.000 que se habían producido antes. Pues, realmente no tiene mayor importancia que lo reciente. Vamos a pasar un poquito. Madre mía. Maquinaria que hace falta para explotar esto tan grande. Hubo una revolución industrial de la que he hablado, una primera revolución industrial en torno al vapor, y fue una revolución industrial que sí la tuvimos en los Pedroches, en torno de las minas, cuya fuerza motriz, como sabemos, es el carbón que accionaba estas calderas, ¿vale? Cuya fuerza motriz pues movía la casa de máquinas de desagüe, extracción, etcétera. Y hubo también, ya cuando llega la Peñarroya, porque estamos a caballo entre la primera y la segunda revolución industrial, una minería más moderna, llevada sobre todo por la Peñarroya, basada en la electricidad, el aire comprimido, etcétera, etcétera. Este era el aspecto que podría tener una cuenca minera bajo una minería de la primera de la revolución industrial, minería de tipo Cornish, como tenéis aquí en la zona de Cornwall. La zona de nuestra no tendría ni mucho menos tantas chimeneas, pero no, tendría un aspecto bastante parecido a esto allá por la primera década del siglo XX, la última del XIX. Los principales elementos que tenemos en este tipo de minería que se utilizaba para el desagüe eran las casas de máquinas de desagüe. Pensad que el principal problema que había tenido la minería era desaguar la mina, y esto solo se consigue cuando Richard Trevithick, un ingeniero de allí de Cornwall, inventa la caldera a alta presión y mejora la máquina de Watt y de Newcomen y la aplica a la minería para el desagüe. Y tenía básicamente dos elementos principales: un enorme cilindro de hierro donde se hacía el vacío y hacía oscilar este enorme balancín también de hierro, que tenía en el extremo una barra de madera. Cada 40 o 50 metros atrás de ella tenía los pistones que accionaban las bombas. Pensad que en un pozo como el Arellano, pues esta barra podría tener 400 metros, y la energía que hacía falta, la potencia para levantar esto, lo único que hacía la máquina era bajar esto para que esto se hubiera, y después por gravedad volvía a bajar. Esta es una foto para que vierais un poquito lo que es el cilindro por tamaño, o el balancín, para que os hagáis una idea de la dimensión. Estamos hablando de piezas que había que transportar enteras de 10, 20, 30 toneladas. Se transportaron aquí al campo minero nuestro, que estamos hablando, un total de 6, 7 casas de máquinas que he llegado a localizar materialmente y también por documentos. De hecho, en la empresa esta bilbaína, tanto la Dentífera como Alcaracejo, en sus hojas de accionistas credenciales hacen hincapié en este tipo de máquinas, que las tenemos en la casa esta. Fueron todas ellas producidas en esta fundición, la fundición de Harvey, que fue el principal productor de este tipo de maquinaria en Cornwall, transportadas hasta el puerto de Sevilla primero y la última hacia el puerto de Málaga, a bordo todas ellas de esta goleta, la Henry Harvey, que también fue producida por los Harvey en sí misma fundición, curiosamente, lo que es el hierro me refiero. Y aquí vemos embarrancada, el precio de cada flete era unas 300 libras, 6.000 pesetas de entonces, por transportarte todo el balancín, el cilindro, etc.
En Málaga o en Sevilla se encargaban al ferrocarril, se descargaban en la estación más cercana que teníamos, que era la de Espiel. Y nos quedaba ahora 30 kilómetros de carretera, que ya sabemos, los puertos de Espiel, Calatraveño, carretera que no se parece, por mucho que nos quejemos ahora, y aquí en esta de la Carolina, la cantidad de mulas que necesitaban para mover una de estas carretones que cargaba, una caldera simplemente, los balancines y los cilindros eran mucho más pesados. Bueno, estos son las dimensiones y los datos de todo este tipo de máquinas. Algunas imágenes, por ejemplo, en la mayor que llegó aquí al Pozo Goitia de Alcaracejos, donde se conserva perfectamente la base de granito con los pernos, donde estaba anclado este cilindro que tenía más de 2 metros de profundidad, o el del Pozo Aguirre, que fue el último que se puso en funcionamiento ya por 1908. Poquito después se abre en el Soldado la central térmica que va a producir, quemando carbón también, la electricidad que moverá buena parte de la maquinaria de la Peñarroya. Y justo detrás tenemos la subestación eléctrica, que a partir de 1918 va a ser necesaria ya la central térmica que teníamos debajo, porque va a unir lo que son los saltos de agua del Guadalimar, que explotaba la compañía Mengemor, para dar luz y electricidad a las minas de la Carolina. Siempre la electricidad al principio tiene mucho que ver con los principales consumidores, que eran la eléctrica. Pasaba por Villanueva de Córdoba, tenía otra subestación, el Soldado, y llegaba a Peñarroya. Peñarroya producía electricidad por medio de carbón durante el verano, que cuando no había agua allí en los Altos, y Mengemor la producía cuando había agua allí en el Guadalimar. Bien, otra de las cosas, ya hemos hablado un poquito de ella, es el problema del transporte. Bien, la verdad que la carretera, estas compañías bilbaínas van a tener muchos problemas entre 1901 y 1905. Este ingeniero mecánico inglés que visita las minas, estuvo residiendo en Linares, visita a esta gente aquí en Villanueva del Duque, dice lo siguiente sobre su visita, de que estamos hablando de 1905. Dice: de Cerro Muriano fuimos al norte a visitar un grupo de minas españolas de plomo y zinc con bastante plata, dirigidas por un amigo mío español, Rafael Aguirre, uno de los pocos caballeros que conozco. Las minas están a unas 16 millas de la estación de Espiel y la carretera es tan terriblemente mala que el furgón del correo ha dejado de ir. Encontré un hombre con un pony para que me llevara a la mina, etcétera, etcétera. Y la vuelta la describe así: me devolvieron a la estación en un carruaje tirado por 4 mulas, que fue campo a través para evitar las carreteras tan malas. Cenamos en una taberna muy limpia donde encontré a un hombre que viajaba a la búsqueda de antigüedades. Y el resultado de mi viaje fue que pillé un buen resfriado. Bueno, este hombre que vino para instalar 2 máquinas, al final quedó trabajando y quedó para siempre porque murió en un accidente, está enterrado en el cementerio de Linares. Bueno, pasamos a otra de las cosas que trae la minería, fue el ferrocarril. Estábamos hablando de si era positivo o negativo para la población local, el desarrollo minero, por lo menos. Yo creo que tanto electricidad como ferrocarril sí que tuvieron su importancia. Pasamos al capital humano, que quizá es más importante, ¿no? Estos mineros del Soldado, ya han pasado unos años, pues tienen o lucen estos cascos de cartón piedra que ya empiezan a aparecer en la segunda década del siglo XX. El personal facultativo, tenemos bastante información sobre los ingenieros directores de las compañías bilbaínas. Los 2 primeros serían los más importantes: Arturo Taylor, que fue el responsable de traer estas máquinas tan gigantescas que produjeron desagüe las minas. Curiosamente, antes de pasar de sus padres, sus abuelos son los que trajeron esa misma maquinaria a Linares, permitieron su desarrollo tan importante. Jefe administrativo, ingeniero mecánico Guillermo West, estuvo entre 1898 y 1914. 20 años aquí, encerrado en una comunidad muy pequeña. Enrique Main-Hansen, este hombre, al cabo de un tiempo, a principios del siglo, pide 5 semanas para ir a visitar a su familia, a su tierra, seguramente Holanda, y en vista de que llevaba 5 años sin tener vacaciones, pues
se le da esa premio, ¿no? Habría mucho que hablar, como ya apuntó aquí Agustín, sobre las cosas que ofrecían estas compañías mineras para hacerle atractivo que estuvieran atadas a ese territorio, como son las cantinas o economatos. Después fueron cantinas, después economatos en el poblado del Demetrio. La cantina se establece el primer año que llega la Anglo-Vasca, 1892. En 1924 se traslada a las minas únicas que quedaban, ya que eran las de Mirabueno en Villaviciosa, y se cierra en el 28. Estamos hablando de un establecimiento de 36 años y que manejaba por algunos años unas 300.000 pesetas de producto. Estamos hablando cuando los sueldos eran 3 pesetas, como mucho, 100.000 jornales de venta. Años en que mataban cerdos por valor de 120.000 pesetas. Estamos hablando de eso, podían ser más 10.000 arrobas, que son unos cuantos kilos de carne. Se conserva muy bien en Demetrio las dependencias, pues no fueron abandonadas, siguió conservándose desde entonces, pero no vamos a parar mucho. Esta sería la casa de aquí abajo que construyen para que pueda servir de residencia a los consejeros bilbaínos cuando vienen a visitar las minas. Y solo por curiosidad, aparte también tenía esta gente, agentes en las principales ciudades, como hemos visto. Este era la gente de Madrid, que era un importante funcionario de Hacienda, siempre que tenía amigos en Hacienda, y más o menos esta gente. Tenía además un bufete que creó a finales del siglo XIX en un sitio que conocerán ustedes, que es la Plaza de las Cibeles, bufete que todavía sigue en el mismo sitio, y que el nombre de Moisés Aguirre y Madrid le recordará a una persona, pues ella no muy alta, una merenita rubia, porque es bisabuelo de nuestra Esperanza Aguirre. Número de obreros, que son realmente los que aquí se sacrifican. Hablamos, si veis en esta tabla, como esta es la Anglo-Vasca, hay que añadirle la personal de la Argentífera, que es parecido en número. Estamos hablando de más de 1.000 obreros, manteniéndolo entre mediados de la última década del siglo XIX hasta 1920-22, cuando se cierra la mayor parte de las minas bilbaínas. En estas minas ya existe una legislación que impide el trabajo a menores de 18 años en el interior. Solo en las minas de los pueblos tenemos referencia a que trabajaban chicos de 14 y 16 años, pero sí en el exterior sí trabajaban bastante menores y también mujeres, ¿vale? El trabajo de mujeres es una constante siempre en la minería, sobre todo europea, de Cornwall también, pero no precisamente mucho en España. La Peñarroya, de hecho, no tenía empleada más que a la cocinera, enfermera y la que llevaba la tubera de los cántaros, ¿no? Cuando hablamos de mineros siempre nos vienen a la cabeza imágenes de estas, pero el oficio minero no podemos decir que fuera un solo oficio de barrenero, que es lo que tenemos en la mente cuando esto en un lugar oscuro, húmedo, mal ventilado, trabajando martillado primero, después aire comprimido. La argentífera empieza a trabajar con aire comprimido a primeros de siglo, se generaliza ya con la Guerra Mundial. También están los zafreros, que se encargan de cargar vagonetas, llevarlas al pozo para ser subidos arriba con jaulas. Tenemos los entibadores. La madera es esencial para sostener tanto los realces como las galerías. Debajo de una mina de esta había no un bosque, unos pocos bosques enterrados, miles y miles y miles de troncos de pino, sobre todo, no de encina. 5 minutos. Bueno, aquí comiendo el almuerzo también había que hacer tareas de mantenimiento, etcétera, etcétera. Salida a superficie, primero con escala, cuando la mina no era muy profunda, después por medio de jaulas. Había que asearse. Esto es una estampa bastante típica en el siglo XIX. Aquí en el XX todas las minas tienen una casa ya donde los mineros se aseaban. En el exterior también se trabajaba para
separa lo que es el mineral de la ganga, ahí es donde está el espacio de las mujeres, de los niños, personas mayores, básicamente escogiendo el mineral, separando de lo que no es útil. Aquí vemos como la famosa Balmaire en la minera de Cornwall no solo utilizaban palas, también pequeñas almadenas. En España, en cambio, seguramente la mujer se dedicaba solo a tareas de escogido, de hecho en algunas minas hasta hace pocas décadas, ¿no? Siempre asociamos también la mina a la muerte, el peligro, etc. Aquí tenemos los datos de la mina Terrera que aparecen en las actas de policía minera llevada a cabo entre 1898, se abre en el 1896, se había cerrado en el 18, pero hasta incluso en el 20 muere un operario desmantelando el lavadero. Como veis, había muchas formas diferentes de morir. Caída al pozo, explosión de un barreno, que se te caiga un montón de piedra encima, un liso que se llamaba, perdió que obrero atrapado durante 24 horas prácticamente, etcétera, etcétera. Me gustaría leer, porque hay algunos pasajes que levantan un poquito las entrañas cuando habla un poquito de algunos de estos tipos de accidentes, porque esta gente en los actos no suele hablar mucho de los mineros cuando hablan mal o es huelga o bien. Dice Arturo Taylor en 1896, dice: con gran sentimiento tengo que manifestar que bajo tal aspecto se refiere al estado sanitario. Este año ha sido muy malo por las muchas calenturas que se han desarrollado, pues no solamente las han sufrido el personal que vive en la mina, sino que también los habitantes de las poblaciones inmediatas, habiendo llegado el caso durante el verano de haber tenido una tercera parte del personal enfermo. Esto ha ocasionado mucha dificultad y retraso en el trabajo. Tenemos que deplorar un caso de muerte en los trabajadores de la mina por causa de imprudencia, en un minero que fue muerto por una explosión de dinamita. En una de las máquinas de los lavaderos se aplastó un pie operario, siendo necesaria la amputación. También una rueda de engrane de la misma máquina cogió a un niño de las lavas todo el brazo derecho y la mano izquierda, y hubo necesidad de hacer la amputación del brazo por un su extremo superior y la mayor parte de la mano izquierda. Como vemos, el principal problema que tienen son 8 muertos en 30 años en una explotación que vemos que es peligrosa, y trabajando 300 personas, a 200 en el interior. No sé hasta qué punto es mucho o poco, no entro a valorar porque no es mi campo. Pero sí me gustaría, ya para acabar, hablar un poquito de otra forma, de otra cosa necesaria para montar una explotación tan importante, de tan envergadura, que es el capital, el dinero contante y sonante. Aquí tenéis las 5 compañías que trabajaron en el distrito de Villanueva del Duque y Alcaracejo, y la cantidad de dinero que tienen capital social. No todo este dinero se invertía, pues parte de este dinero se invertía en pagarle a los propietarios de las minas cuando esta compañía se hacía cargo de ellas. Esto hay que añadirle que mensualmente Anglo-Vasca, Argentífera, Alcaracejo vienen gastando mensualmente entre 40 y 120.000 pesetas, cuando, por ejemplo, el presupuesto de Villanueva del Duque en los años 30 era de unas 110.000 o 120.000 pesetas anuales. Manejaban mucho dinero en comparación con los pueblos, tenían una capacidad de influencia muy grande. Y evidentemente de ahí que no quisieran que se le escapara. Dicen sobre la gente que trabajaba para ello: el carácter pacífico y los hábitos de trabajo que adornan a la naturaleza de la comarca en que se hayan enclavado las minas explica satisfactoriamente el hecho extraño de que, a pesar de reunirse en los trabajos muchos cientos de operarios, no hayan ocurrido hasta la fecha los incidentes tan comunes en otros centros industriales de naturaleza análoga. Pero como pudiera ocurrir que, atraídos por el bienestar relativo de que goza en la región la clase jornalera, acudieran de comarcas lejanas en demanda de trabajo otros operarios de carácter levantisco y pendenciero, y como por otra parte es de mucha importancia la propiedad que hoy tiene la sociedad sobre la superficie, ha juzgado conveniente el Consejo, como medida preventiva, pedir el establecimiento en puesto fijo de una pareja de la Guardia Civil, a cuyo fin ha construido unos cuarteles en mediación de los trabajos, para que sean habitados por algunos capataces, así como también por la referida pareja. La Argentífera, aquí tenemos una de sus acciones. Veis que le falta los 29 primeros cupones, lo que quiere decir que repartió 29 dividendos.
No todos los años tocaba repartir, hubo años que repartió un 50%, estamos hablando de 750.000 pesetas, pero muchos otros que no, que estaban en pérdidas. Pero vamos, la Rentífera, que fue la más exitosa de estas 4 compañías bilbaínas, llegó a repartir unas 4 veces su capital, es decir, unos 6 millones de pesetas. La Peñarroya, tenemos que tener en cuenta, yo le he calculado que debió de dar un rendimiento en el soldado de unos 150 millones de pesetas. ¿Quiénes eran estos? Aquí tenéis los consejos de administración de estas compañías. La bilbaína es capital español, en buena parte también hay mucho accionariado de la población inglesa o francesa que vive allí en Bilbao, que era una ciudad muy cosmopolita en aquello entonces. No tenemos tiempo para hablar de esta gente, pero entre ellos tenemos a Ricardo de Arellano, que fue alcalde de Bilbao, uno de los impulsores de los Altos Hornos de Vizcaya. Ramón de la Sota tenía una flota de barcos, fue declarado en mártir por la reina de Inglaterra, etc. Vito de Chavarri fue el empresario por Antonio Masia bilbaíno que haya visitado, pues haya pasado por la Plaza Moyúa en el centro de Bilbao, pues esta era su casa. Y este es el monumento que se le hizo al lado del Puente Vizcaya en Portugalete. Los padres y el hijo Gandarias, ¿vale? Gandarias fue diputado muchísimos años, visitó las minas aquí bastantes veces y aunque era de una pequeña localidad, Razúa, parece que compitieron a ver quién hacía el mausoleo más grande, si el padre o el hijo, que se hizo una verdadera portada románica, pero vamos, clava perfectamente. Y ya por último, no me gustaría, aunque fuera un último minuto dado, sin dejar de hablar de este personaje que orgullosamente luce la Cruz de Isabel la Católica, don Juan Bailey Davis y Priswell, hijo de José Davis y de María Priswell, nacido en Stockport, en Inglaterra, Reino Unido, que es el típico aventurero inglés que viene a mediados del siglo XX aquí a España. Primero se dedica a ganarse la vida haciendo envíos de naranja y de vino, después se mete en el mineral de hierro, arrienda primero algunas minas en Bilbao, después adquiere o denuncia otras muy importantes en Castro Urdiales, y ya al final de su vida, aunque no tenía mujer ni hijos, ya con 60 y pico años le da por denunciar medio campo minero de Villanueva del Duque de Alcalá, casi todas esas minas bilbaínas fueron denunciadas y puestas a cabeza por este señor, que está enterrado en el cementerio inglés de Bilbao, no en su localización original, que antes estaba al lado de la ría del Nervión, en un sitio muy húmedo que llegaba a la marea, etc. Lo trasladaron en los años 20 a Sondica y ahora pues no tan húmedo, aunque ya es difícil perder la humedad. Pero sus huesos se remueven cada 3 o 4 minutos cada vez que despega un avión del cercano aeropuerto de Loio. Y eso es todo, no quiero ya cansarles más, disculpas por haberme entendido, pero... Adelante, ¿hay alguna pregunta? ¿No? Sí, ¿Todo claro? de ser tímido ahora, ¿no? Yo sí tengo alguna, porque, hombre, yo he asistido, yo soy su mujer, he asistido un poco a todo este, sí, cortito, a toda esta cosa que aquí parece como todo muy cortito, pero ahí hay detrás un desarrollo inmenso. Yo soy historiadora y entonces, pues, es curioso la cantidad de nombres de un peso importantísimo que hay ahí detrás. Porque algunas veces él me pregunta, oye, ¿te suena tal persona? Y yo, no va a sonar, me parece, pero si es el fulano de espera. Y entonces, pues, resulta muy curioso cómo se preocuparan por un sitio tan perdido, aparentemente como es esta zona, ¿no? Debió de ser realmente un peso el que tuvo en cuanto a lo que es la minería nacional tan importante como para que esta gente, en fin, con todos los problemas y todos los inconvenientes que hemos visto, terminaran viniendo hasta aquí, ¿no? Yo quería preguntarle si él sabe, porque eso no se lo he preguntado nunca, ¿por qué tienen nombres de mujeres en las concesiones? Que es una cosa curiosa. Las 140 nombres de las concesiones del campo de Villanueva del Duque de Alcalá tienen su razón de ser. Pero vamos, muchas, por ejemplo, los públicos gallegos ponían nombre a sus mujeres, a su hija,
y otras son de vírgenes, etcétera, etcétera. Los ingleses eran muy dados a poner, tenemos el campo lleno de pozos con nombres vascos, Arellano, Sagarmina, Gandarias, Balza, Magmaón, Goitia, etcétera, etcétera. Los de la Peñarroya eran menos imaginativos. Si la Concesión se llamaba Luisa, entonces se llamaba Luisa, si Triunfo, Triunfo, etcétera, etcétera. Pero vamos, tiene su porqué, sería muy largo y muy prolijo. Por razón del cariño que le tenía, básicamente. Yo simplemente quería comentar que, a continuación de lo que tú dices, sería interesante contrastar la participación de estos mismos que están aquí en otras explotaciones. Porque no vinieron aquí, lógicamente, vinieron por negocio, ¿no? Y muchos de ellos tenían ya experiencia en otras compañías. El caso más llamativo es el de Eduardo Dato, como saben fue ministro de Trabajo, además. Y cuando él fue ministro de Trabajo, era miembro del Consejo de Administración de la Rio Tinto Company. Y se daba la circunstancia de que una cosa y la otra estaban en la misma calle, en las aceras encontradas. Entonces salía del Consejo de Administración y se incorporaba al Consejo de Ministros. Los Urizar están conectados con los Ibarra, que igualmente también tenían la mayor parte del movimiento que había sido metalúrgico allí en el País Vasco. Bueno, en el caso de la Anglo-Vasca, en la primera sociedad o el primer, digamos, empresa que se localiza fuera de Vizcaya por empresarios vascos después del ferrocarril de la Robla que intentaba traer el carbón de León a Bilbao, que fue un completo fracaso. Es decir, que sí estamos hablando de que esto fue verdaderamente novedoso para ellos, y a mí me da que los bilbaínos, con todo su emprendimiento que siempre se le achaca, no eran precisamente los que llevaban la voz cantante, sino el Davis el Echatz, los franceses, los ingleses, el MacLeod y todo esto. Eso es lo que llevan realmente el papel dirigente. Bueno, como se han ido contando, hay muchos temas muy interesantes. Uno de ellos es el tema social, que es espectacular. En los accidentes, por ejemplo, los datos que ahí aparecen, bueno, si lo dice Carbonell, pero la media era, por ejemplo, entre la Rio Tinto Company, la media de accidentes que tenía afectaba al 33-34% de los trabajadores al año. O sea, un tercio de los que trabajaban sufrían un accidente. Entonces... Bueno. No, pero eso tiene su explicación. Si aquí la mano de obra era muy escasa, tenía que tener un especial cuidado que no se le estropeara el tercio del personal que tenía. Es que traer gente aquí a trabajar no debe ser tampoco nada fácil, ¿eh? No, lo más complicado era retenerla. Exacto. Accidentes leves serían muchos, estamos hablando aquí de graves o muertos, ¿no? Porque el salario que ofrecía la mina durante la mayor parte del año era más alto que la agricultura. Sin embargo, cuando llegaba la época de la recolección, se invertía. Se invertía. Sí, pero tiene muchos matices muy interesantes. Ahí, si a alguno le interesa, hay varios autores que han trabajado desde el punto de vista social la minería en esta zona. Uno de ellos es de la Universidad de Granada, se llama Aaron Cohen, Anselén, de segundo vídeo. Y él ha trabajado mucho en Peñarroya y ha analizado, me parece que han sido 30.000 expedientes de los trabajadores y ha ido haciéndole un seguimiento y explica. Ahí aparecen también algunos de los torres que participaron, muy pocos, por otro lado, ¿no? Que es una cuestión llamativa. A eso me refería cuando comentábamos la poca cultura y la poca presencia y la poca historia que la minería ha tenido entre nosotros, cuando hemos estado rodeados de zonas mineras muy importantes, ¿no? Y sobre todo a nivel de terreno, que ha desaparecido todo. Ahora mismo lo que queda es... ¿Nada? Bueno, muchas gracias. Hay una pregunta, perdón. Una pregunta. La madera que se usaba en las construcciones de la mina también solía ser de aquí, solía ser del Valle de los Pedroches, y si era de aquí, ¿eso generaba mucha riqueza o industria? Pues mire, le contesto. La madera que se trabaja aquí es madera de pino americano, que se trae allí, se descarga en el puerto de Sevilla y se trae aquí a las minas. Madera de los Pedroches, yo tenía documentado que se trabaja solo en algunas minas aisladas porque le llegaba poco carbón. Cuando los caminos estaban intransitables se utilizaba para alimentar las calderas. Vale, en concreto, por ejemplo, la mina Almadana llegaba a trabajar a quemar allí 2.000 toneladas de encina, que son unos cuantos chaparros, pero casi siempre viene de América Pino. Eso se está estudiando ahora, los efectos sobre el impacto medioambiental que tuvo eso, no solo por la explotación minera, sino también desde el punto de vista de la minería.
de la madera, que generaba unos estragos espectaculares, hasta el punto que algunas compañías de estas ellas mismas se encargan de llevar adelante campañas de repoblación, y estamos hablando de 1910, 1914, muy temprano. De hecho, Arturo Taylor hace una campaña de planta pino que es muy negativa, dice que es porque el terreno no es más, en cambio se le da muy bien los eucaliptos y lo llena todo esto de eucalipto. La Peñarroya tenía también alrededor del Soldado lleno de eucalipto, no por la cuestión de la madera sobre todo, sino porque era un antídoto contra los mosquitos, para evitar el paludismo, ¿vale? Y además su cocimiento se utiliza para bajar la fiebre. Creo que el año que viene hacemos otra sobre minería también, aspectos sociales, económicos y sanitarios, que era muy... Tenía mucho, pero no, es que no me medio bien. Muy bien, pues ¿os parece? Aquí lo dejamos, nos volvemos, muchas gracias. Espero que hayáis disfrutado también, hemos aprendido muchas cosas. Y nos vemos el próximo día 7 para hablar nos vamos a ir a otro periodo de la invasión islámica que hará una profesora del área de arqueología de la Universidad de Córdoba. Muchísimas gracias, pasadlo bien y no faltéis el lunes.